Sección número 10 de Las Memorias de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El documento robado o el tratado naval. Durante mi vida escolar, trabé conocimiento íntimo con un muchacho llamado Percy Phelps, y que sobre poco más o menos tenía mi misma edad. Era un alumno muy aplicado, ganaba todos los premios, y finalmente obtuvo una beca que le permitió proseguir en Cambridge su triunfal carrera. Recuerdo que era de muy buena familia y sobrino carnal del eminente político Lord Holdhurst, a pesar de lo cual sus condiscípulos no concedían importancia a esta posición y procuraban molestarle y zaherirle siempre que podían. Salimos del colegio y ya no volví a oír hablar de él hasta una hermosa mañana del mes de julio, 15 días después de mi boda, en que recibí la carta siguiente. Briar Brae, Woking. Querido Watson, creo que no habréis olvidado al renacuajo Phelps, que estaba en tercera cuando vos estabais en quinta. ¿Acaso también sepáis, obtuve, por influencia de mi tío, un empleo en el Ministerio de Estado, y el cual acabo de perder, y con él mi honor, por un terrible acontecimiento que ha venido a tronchar mi carrera para siempre. No juzgo oportuno dar detalles por escrito, y los reservo para cuando nos veamos. Estoy convaleciente de una enfermedad que ha durado 9 semanas, originada por el disgusto. ¿Seríais tan amable que convencierais a vuestro amigo, el señor Holmes, para que viniese a verme? A pesar de que la justicia y la policía me han dicho que todo es en vano, yo espero que su talento descubrirá lo que la ineptitud de los demás no ha sabido hallar. Venid lo más pronto posible. Esta incertidumbre me mata, y me parece que las horas llevan sandalias de plomo. Decidle a Holmes que si antes no solicité su cooperación, no fue por ignorar sus altas cualidades, sino porque mi estado me impedía pensar en nada. Ahora ya soy un poco más dueño de mí, aunque no tanto que pueda escribir, según veréis, yo mismo mis cartas. Siempre vuestro, Percy Phelps. Me convenció de tal manera esta carta que hubiera hecho lo imposible por complacer a mi antiguo camarada. Mi mujer fue también de igual opinión, y sin pérdida de tiempo salí de mi casa, tomé un coche y media hora más tarde estaba en el conocido cuarto de Baker Street. Holmes, vestido con una bata y sentado ante la mesa de trabajo, analizaba con suma atención una operación química. El contenido de una retorta, colocada en la llama azul de una lámpara de Bunsen, bullía fuertemente, y el resultado de la destilación se condensaba en un recipiente de cristal. Mi amigo apenas se dignó mirarme cuando entré, y comprendiendo yo que debía tratarse de alguna operación muy importante, me senté en un sillón sin decir una palabra. Holmes continuó sus operaciones. Hundió en distintas redomas un tubo de vidrio, extrayendo de cada una algunas gotas, que fue echando en una probeta. Luego, cogiendo un papel tornasol y volviéndose hacia mí, exclamó: «Llegáis a tiempo, querido Watson. Se va a jugar ahora mismo la vida de un hombre. Si este papel permanece azul, ese hombre vivirá. Si no, ya puede contarse entre los muertos». Hundió el papel en la probeta, y el papel tomó enseguida el color sucio. Ya me lo temía. Tened la bondad de esperar un instante. Ahí tenéis tabaco, como siempre, en la pantufla. Y sentándose delante del escritorio, escribió algunos telegramas. Después se los entregó a un criado, y ya más tranquilo, se sentó enfrente de mí, abrazándose las piernas huesosas. «Después de todo, es un crimen vulgar», murmuró. Luego, levantando la voz y mirándome cara a cara, añadió: «¿Qué hay, amigo Watson?
Debe de ser algo bastante importante cuando dejáis a vuestra mujercita. Yo le entregué la carta de Phelps. Después de todo, no dice gran cosa, dijo Holmes después de leerla con atención. Eso creo yo. Y sin embargo, la letra es bastante interesante. No es letra de mi amigo. Ya, justamente por eso es interesante. Es letra de mujer. No de hombre. No, de mujer. Y de una mujer de temperamento enérgico y decidido. No es mal principio para nuestras investigaciones el saber que vuestro amigo está relacionado con una mujer que, buena o mala, tiene una naturaleza excepcional. Ya se despertó mi curiosidad, y por consiguiente ardo en deseos de ir a Woking y ver al joven diplomático y a la mujer que le escribe las cartas. Tuvimos la suerte de llegar a la estación de Waterloo en el momento de salir un tren, y antes de una hora estábamos en los Pinares de Woking, y unos minutos más tarde en Briar Brae. Era una antigua mansión señorial de piedras musgosas y torres que agujereaban el cielo. Entregamos nuestras tarjetas y nos condujeron a una sala elegantemente amueblada. Al poco rato entró un caballero que nos saludó afable y cortésmente. Debía tener 40 años, pero sus mejillas eran tan rubicundas y tan vivarachos sus ojos que parecía más bien un muchacho. «No sabéis cuánto me alegro de veros», nos dijo estrechándonos las manos. «El pobre Percy no hace más que preguntar por Holmes y por Watson». Como sus padres no quieren apenarse oyendo hablar de los acontecimientos tan dolorosos y tan... Sí, ya sé que no sois de la familia, interrumpió Holmes. Nuestro interlocutor vaciló un momento. Luego, bajando la vista, se echó a reír. En efecto, a no ser porque debéis de haber visto mis iniciales J.H. sobre el medallón, os creería brujo o adivino. Sí, me llamo José Harrison. Y aunque ahora no sea pariente de Percy, lo seré en cuanto se case con mi hermana, la que tendré el gusto de presentaros ahora. No se separa ni un instante del lado del enfermo. ¿Vamos? Entramos en un cuarto coquetón y elegante, mitad tocador, mitad alcoba. Un joven muy pálido, muy demacrado, se hallaba tendido en un sofá cerca de la ventana, recibiendo a pleno rostro los aromas del jardín que penetraban y se extendían como un consuelo y una esperanza. Cerca de él había una muchacha, que al vernos entrar murmuró: «¿Me retiro, Percy?» Él le estrechó la mano como reteniéndola. Luego nos tendió la que le quedaba libre. «¿Cómo va, querido Watson? Sabéis que no os hubiera conocido con esos bigotazos. También yo estoy un poco cambiado, ¿verdad? Este señor debe ser vuestro amigo Holmes. ¿No es eso?» Presenté a Sherlock y nos sentamos frente al enfermo. Harrison había desaparecido y únicamente quedaba su hermana de pie al lado de Percy. Era una mujer nada vulgar, quizá algo pequeña, pero con unos ojos grandes, de mujer latina, y el pelo negro y ondulante marcando el lindo semblante ovalado. Y era bien triste y bien amargo ver la frescura y el ardor de sus colores junto a la demacración y la palidez de su amante. «No desearía haceros perder mucho tiempo», empezó Percy Phelps, incorporándose un poco. «Y, por lo tanto, voy a contaros lo ocurrido sin preámbulo de género alguno. Yo era, señor Holmes, un hombre enteramente feliz, y cuando iba a lograr el colmo de mis aspiraciones, casándome con Miss Anna Harrison, sufrí un golpe terrible que ha venido a derrumbar para siempre mi porvenir. Ya os habrá dicho nuestro amigo Watson que estaba empleado en el Ministerio de Estado, donde, gracias a mi tío, había conseguido una gran posición.
Cuando mi tío fue nombrado ministro, me llevó a su secretaría particular, y como tuviera la suerte de resolver a su gusto 2 o 3 asuntos que me encargara, aumentó su confianza y también sus bondades. Hace 10 semanas próximamente, el 23 de mayo, para precisarlo todo, me llamó a su despacho y, después de felicitarme por mis éxitos, me anunció que iba a encomendarme de una misión muy grave. «Esto que veis aquí», dijo, sacando de su escritorio un rollo de papel, «es el original del famoso convenio secreto entre Inglaterra e Italia y del cual se ha hablado tanto en la prensa durante estos días. Ya comprenderéis la importancia que tiene el secreto y lo peligroso que sería dejar traslucir la menor cosa. Francia y Rusia darían sumas considerables por conocer el contenido de estos papeles, que, a no ser porque necesito imprescindiblemente una copia, no hubieran salido jamás de ese cajón. ¿Hay en vuestro despacho algún mueble que tenga llave? Sí. Entonces, tomad y guardadlo. Cuando se vayan todos, os quedáis copiándolo hasta que lo concluyáis. Y mañana me entregáis la copia y el original en cuanto venga». Cogí los papeles y... «Un momento», interrumpió Holmes. «¿Estabais solos durante esa conversación?» «Enteramente solos». ¿Era muy grande la habitación?» «Unos 10 metros en cuadro». ¿Estabais en el centro?» «Creo que sí». ¿Hablabais en voz queda?» «Ya lo creo. Mi tío tiene la costumbre de hablar siempre bajo, y en cuanto a mí, no hablé casi nada». «Está bien», murmuró Holmes cerrando los ojos. «Proseguid». Hice las cosas tal como dijo mi tío. Esperé a que se fueran mis compañeros. Uno de ellos, Carlos Gorot, tenía que concluir un trabajo urgente y quedó en la oficina mientras yo salía a cenar. Cuando regresé, ya se había marchado, y yo me dispuse a trabajar de firme para ver si podía marcharme con José, el señor Harrison, a quien habéis visto hace un instante, que pensaba tomar el tren de las 11. Hojeando el tratado, comprendí que mi tío no había exagerado nada al encarecer su importancia. Puedo deciros, sin faltar al secreto, que definía el papel de Inglaterra en la Triple Alianza y que esbozaba la actitud que había de adoptar este país en el caso de que la escuadra francesa sobrepujara a la italiana en el Mediterráneo. Al final del tratado figuraban los nombres de los personajes encargados de firmarlo. Después de este breve examen, me puse a mi trabajo de copista. El documento estaba escrito en francés y se componía de 26 artículos. Yo trabajaba lo más deprisa que podía, pero a las 9 solo tenía copiados 8 artículos, y ya podía estar seguro de que no volvería con José a Woking. Sentía sueño y comenzaba a dolerme la cabeza. Entonces pensé que tal vez una taza de café bien cargado me despejaría algo. Y como en el ministerio se queda siempre una ordenanza de guardia durante toda la noche, toqué el timbre. Con gran asombro vi que entraba en el despacho una mujer gruesa, ordinaria, con delantal blanco. Me dijo que era la esposa de la ordenanza, y le encargué que me trajeran una taza de café. Escribí otros 2 artículos. Después, sintiéndome cada vez más torpe y más pesado, me levanté y di algunos paseos por la habitación. El café no venía. Impacientado por la tardanza, abrí la única puerta que tiene el despacho y salí al pasillo. Luego bajé una escalera de caracol que me condujo al cuarto de la ordenanza de guardia. Se me olvidaba. Frente al vestíbulo que da a la habitación del portero y al pie de la escalera, por consiguiente, termina otro pasillo que conduce por otra escalerilla a la puerta de servicio, y que alguna vez
utilizan los empleados que vienen por Charles Street. Según nos iba diciendo, señor Holmes, entré en el cuarto que daba al vestíbulo. Hallé al ordenanza dormido, con los codos sobre la mesa, mientras que una lamparilla de espíritu de vino sostenía una vasija llena de agua hirviendo. Alargué la mano y ya iba a sacudir a mi hombre, que roncaba estrepitosamente, cuando encima de mi cabeza sonó un timbre, y el ordenanza se despertó sobresaltado. —¡Calla, señor Phelps! ¿Estáis aquí? Me eché a reír al ver su asombro. —Sí, hombre, sí. He bajado a ver si estaba ya el café. —Dispensadme, me he dormido y... El timbre seguía sonando, y el ordenanza, levantando la cabeza, dio un grito. —Pero, señor Phelps, ¿quién ha llamado? —¿Cómo que quién ha llamado? ¿Qué timbre es ese? —El de vuestro despacho. Quedé un momento sin saber lo que me pasaba. Luego, volviendo en mí, eché a correr como un loco. Subí las escaleras de 3 en 3, seguí la largura del pasillo y penetré en el despacho. Nadie. Todo estaba tal como yo lo había dejado. Sobre la mesa estaba la copia empezada. El original había desaparecido. Holmes se incorporó y, restregándose las manos con aire satisfecho, interrogó: —¿Y qué hicisteis entonces? Inmediatamente comprendí que el ladrón debía de haber venido por la escalera de servicio, porque si no, lo hubiera divisado. —¿Estáis seguro de que nadie podía estar oculto en el despacho o en el corredor? —Enteramente seguro. Ni un ratón podría pasar inadvertido. —Está bien, continuad. El ordenanza, comprendiendo por mi súbita palidez que debía suceder algo grave, subió conmigo las escaleras y permanecía delante de mí con la mirada ansiosa y la boca abierta. Sin decirle nada, salí de la habitación y, seguido de él, bajé nuevamente las escaleras y llegué a la puerta de servicio. Estaba cerrada, aunque no con llave, y abriéndola salimos fuera. Recuerdo que en aquel instante sonaron 3 campanadas en una iglesia próxima. Eran las 10 menos cuarto. —Eso es importantísimo —dijo Holmes, anotando la hora en el puño de la camisa. La noche estaba obscurísima y una lluvia fina y lenta mojaba las calles. En Charles Street no había nadie, pero al final, en Whitehall, la circulación era, como de costumbre, bastante numerosa. Corrimos tal como estábamos, con la cabeza descubierta, y en la esquina hallamos un policeman. —¡Acaban de cometer un robo! —exclamé antes de llegar a él. —Han robado un documento importante en el Ministerio de Estado. ¿Habéis visto pasar a alguien? —Durante un cuarto de hora, que es el tiempo que llevo aquí, únicamente ha pasado una mujer alta, ya de edad, con un chal negro. —Ah, esa es mi mujer —dijo el ordenanza—. ¿No ha pasado nadie más? —No. Entonces, el ladrón ha debido seguir otro trayecto. Y el ordenanza me tiraba del brazo para que nos volviéramos, pero yo no estaba convencido, y aun aquellos esfuerzos exaltaban más mis sospechas. ¿Por dónde se ha ido esa mujer? —No sé, caballero. Como no tenía por qué observarle, no me fijé. Únicamente sé que iba muy deprisa. —¿Y hace mucho tiempo que pasó? —No, mucho tiempo no. —¿5 minutos? —No sé, quizá haga menos. —Estamos perdiendo un tiempo precioso, señor Phelps —dijo el ordenanza—. Mi mujer no tiene en absoluto nada que ver en este asunto. Vamos hacia atrás, y si no venís, iré yo solo. Y girando sobre sus talones, echó a correr, pero yo le detuve enseguida. —¿Dónde vivís? —En Yoyle, en Brixton, número 16, respondió. —Pero no os dejéis engañar por una pista falsa, y hacedme caso.
Vamos a mirar por este otro lado. Después de todo, nada se perdía con seguir su consejo, y los tres nos dirigimos a Whitehall. La calle estaba llena de gente, pero todos los transeúntes andaban apresurados, cuidándose únicamente de esquivar la lluvia. Entonces regresamos al ministerio. Examinamos de nuevo el pasillo y la escalera, sin hallar huella alguna, a pesar de que el suelo del corredor estaba cubierto de linoleum muy claro y se hubiera visto fácilmente cualquier señal. ¿Había llovido por la tarde?, interrogó Holmes. Sí, estuvo lloviendo hasta las 7. ¿Cómo os explicáis entonces que la mujer que entró en vuestro despacho a las 9 no dejara la señal de sus pies mojados? Me congratulo de haber coincidido con vos en esa observación. También yo me hice esa pregunta, pero me dijeron que las criadas tienen la costumbre de quitarse las botas en el cuarto del portero y ponerse unas zapatillas para andar por el interior. Ah, entonces se comprende que no dejara huellas. Proseguid. Volvimos a examinar el despacho. No tenía puerta alguna secreta, y las ventanas, además de estar a 10 metros de altura, estaban cerradas por dentro. La alfombra alejaba toda sospecha del suelo, y el techo del cielo raso estaba intacto. Sea quien fuese el ladrón, tengo la seguridad de que entró por la puerta. ¿Y la chimenea? No existe. Nos servimos de una estufa. Y en cuanto al timbre, está colocado de tal manera que no puede atribuirse a una inconsciencia el hacerlo sonar. Muy bien. Supongo que si hubiera habido algún objeto extraño a los habituales, un guante, una colilla, una horquilla, etcétera, etcétera, lo hubierais notado, ¿no es eso? No había nada en absoluto. ¿Y olor? ¿Olor? Confieso que no me fijé en ese detalle. Ah, pues hubiera facilitado mucho el trabajo. Supongamos que oliera a tabaco. De eso estoy seguro. Yo no fumo y hubiera notado inmediatamente el olor. De todo aquel misterio, solo había un hecho indudable que pudiera servirnos como dato, y era que la mujer del ordenanza Tangay había salido con precipitación de la casa. Y como el marido se limitaba a contestar que su mujer se iba siempre a aquella hora, el policeman y yo juzgamos que debíamos apoderarnos enseguida de Mistress Tangay antes de que pudiera ocultar el documento, suponiendo que fuera ella la ladrona. Ya había llegado la noticia a Scotland Yard, y cuando salíamos hallamos al detective Forbes que, desde aquel momento, tomó la dirección del asunto. Subimos a un coche, y pocos minutos después estábamos en el número 16 de Joy Lane, Brixton. La joven que nos abrió la puerta, y que era la hija mayor de los Tangay, nos dijo que su madre no había vuelto todavía, y nos condujo a la sala principal. Pasados 10 minutos sonó un campanillazo, y al poco rato percibimos clara y distinta la voz de la muchacha. «En la sala hay 2 caballeros que quieren hablaros». Oyéronse unos pasos precipitados que se alejaban, y Forbes, abriendo rápidamente la puerta, salió al pasillo. Yo le seguí, y llegamos a la cocina, donde hallamos a Mistress Tangay quitándose el sombrero. Al principio nos miró seria y altiva, pero al reconocerme murmuró: «Calla, ¿sois vos, señor Phelps?» Bueno, menos conversación, interrumpió Forbes. ¿Por qué huíais de nosotros? Creí que seríais del juzgado. Como nos han demandado por deudas a un... No ha sido por eso, dijo el agente. Sospechamos que vos sois la persona que ha robado un documento muy importante del despacho de este señor, y por consiguiente vais a venir con nosotros a Scotland Yard para que os registren.
No le sirvió protestar y defenderse, y a viva fuerza la metimos en un coche y emprendimos el camino de Scotland Yard. Antes de salir, observamos que no había en la cocina señal alguna de cenizas ni de papeles. La mujer encargada de los registros femeninos no halló nada en los vestidos y en el cuerpo de Mistress Tangay. Al saberlo, y por la vez primera, comprendí todo el horror de mi situación. Hasta entonces, el movimiento, la fiebre de las pesquisas, priváronme de pensar y de discurrir. Pero una vez pasado aquello, y hundida la última esperanza, solo me quedaba sufrir y cruzarme de brazos. Siempre he sido de un carácter muy impresionable y cobarde ante las situaciones difíciles. Y lleno de espanto, dime a pensar en mi tío, en la vergüenza y el deshonor que sobre él echaba, sobre sus compañeros de gabinete, en mi ruina, en la desesperación de mi familia. Recuerdo vagamente un golpe en la cabeza, unos gritos que me desgarraban la garganta, y unos brazos fuertes que me sujetaron, y unas palabras compasivas que procuraron calmar mi excitación. Creo que uno de los agentes me llevó hasta la estación de Waterloo, y que desde allí vino, por fortuna, conmigo, el doctor Ferrier. Y digo por fortuna, porque en la estación de Woking me dio un ataque de nervios tan fuerte que perdí la razón para no recobrarla hasta hace 3 días. Ya supondréis el efecto que causaría mi llegada a esta casa, y cómo se acrecentó el dolor de mi familia al conocer los motivos de mi enfermedad. José fue expulsado de este cuarto, que es el suyo habitual. Me acostaron en su cama, y desde entonces esta angelical Ana no se ha separado un instante de mí durante el día, dejándome por las noches al cuidado de una enfermera. Lentamente, paulatinamente, ha vuelto la razón, y con ella el sufrimiento pasado. Mi primer acto racional fue telegrafiar a Forbes pidiéndole noticias. Pero el detective me contestó que no se había podido descubrir nada y que el misterio continuaba. Como no se pudo probar nada contra el matrimonio Tangay, recayeron las sospechas en el joven Gorot, que, según recordaréis, se quedó aquel día más tarde que los demás, pero bien pronto se comprendió que no tenían razón de ser las acusaciones, puesto que yo no había comenzado a trabajar cuando él salió del ministerio. Entonces acudí a vos, señor Holmes. Sois mi última esperanza. Si me abandonáis, mi honor, y con él mi vida, se aniquilarán para siempre. El enfermo, agotado por lo largo del relato, se dejó caer sobre los almohadones y bebió ansiosamente una taza de tisana que le ofreció Miss Harrison. Holmes permaneció en silencio durante largo rato, y al fin, y con lentitud, masticando las palabras, preguntó: ¿Habíais dicho a alguien que teníais que copiar ese documento? A nadie. ¿Ni aun a Miss Harrison? Tampoco. Además, tened en cuenta que yo no volví a Woking hasta después del robo. ¿No fue nadie de vuestra familia a veros? Nadie. ¿Alguno de vuestros parientes conocía el camino de vuestro despacho? Todos lo conocen. Pero después de todo, es inútil que hablemos de ello, puesto que ninguno sabía la existencia del documento. Hubo una pausa. Holmes hundió la barba entre las manos. Durante un rato únicamente se oyó en la habitación el jadeo del enfermo. ¿Qué informes tenéis de la ordenanza Tangay?, interrogó Sherlock de pronto. Excelentes. Es un licenciado del ejército. ¡Ah, caramba!
¡Qué flor más preciosa! Y levantándose, se dirigió a la ventana abierta y, cogiendo el tallo de una rosa, empezó a olerla, mostrando gran satisfacción. Aquella acción suya me dio a conocer un nuevo aspecto de Holmes. Jamás le había visto demostrar tanto interés por las cosas de la naturaleza. Las flores, prosiguió mi amigo apoyado en la ventana, son la prueba más innegable de la bondad de la providencia. Ellas son lo superfluo, son el encanto de nuestros ojos. Sin las flores podríamos vivir, pero ellas hermosean la vida. Los semblantes de Percy Phelps y de Anna Harrison se obscurecían, perdían su gesto de esperanza, oyendo aquellas frases tan extrañas y fuera de lugar. Reinó de nuevo el silencio. Holmes, hundida la mirada en las flores, sonreía. ¿Y no veis algún medio para aclarar esta situación?, murmuró de improviso la novia de Phelps. Holmes pareció volver brusca y pesarosamente a la realidad. Verdaderamente, señorita, todo esto es muy confuso, muy extraño. Sin embargo, os prometo estudiarlo y veremos. ¿Tenéis formado algún plan? Quizá. ¿Sospecháis de alguien? Sí, de mí mismo. ¿Cómo? Sospecho de que no sean verdaderas mis suposiciones. Entonces, ¿volveréis a Londres enseguida? Habéis acertado, señorita, respondió Holmes inclinándose. Luego, volviéndose hacia mí, continuó. Me parece, querido Watson, que debíamos regresar hoy mismo. Sin embargo, no confiéis mucho, señor Phelps. Es tan misterioso todo esto. ¿Cuándo volveréis?, interrogó ansiosamente el diplomático. Mañana, en el primer tren, pero, repito, que no confiéis demasiado. Gracias. No sabéis lo tranquilo que estoy ahora. Ah, hoy he tenido una carta de Lord Holdhurst. ¿Sí? ¿Y qué dice? Es una carta bastante fría, aunque no muy dura. Dice que a pesar de la gravedad del asunto, no se resolverá nada hasta que yo me haya restablecido y pueda rehabilitarme. No está mal. Vaya, Watson, ¿vamos? El futuro cuñado de Phelps nos acompañó a la estación, y poco después rodábamos camino de Portsmouth. Holmes, ensimismado en sus pensamientos, no pronunció una palabra durante largo tiempo. De repente, cuando llegábamos a Clapham, exclamó: «Verdaderamente son admirables estas líneas aéreas. Fijaos cómo se goza viendo las casas debajo de nosotros». Al principio creí que se burlaba, puesto que no podían presentar peor ni más triste aspecto aquellas casuchas hacinadas unas sobre otras. Pero luego comprendí que hablaba con seriedad. «Mirad esos edificios, que surgen como islas de ladrillo en un mar de plomo». «Son las escuelas públicas», dije. «Justo. De ellas brotarán los nuevos cerebros que han de engrandecer y mejorar nuestra patria. Hombre, creo que Phelps no debe ser muy aficionado a la bebida». «Creo que no». «Celebro que seamos de igual opinión», continuó Holmes con una seriedad imperturbable. «Pero eso no impide que el pobre muchacho esté muy comprometido. ¿Qué os parece Miss Harrison?» «Debe ser un carácter bastante entero». «Muchísimo. Ella y su hermano son los dos hijos únicos de un herrero. Phelps la conoció el invierno pasado, viajando por el Northumberland. Cuando sucedió la catástrofe, Miss Anna Harrison y su hermano estaban pasando una corta temporada en casa de Phelps, y a pesar de que ya tenía dispuesta la partida, suspendieron el viaje y se quedaron para cuidar al enfermo. Como veis, no estoy desprovisto de datos retrospectivos». «¿Y qué? ¿Tenéis algún indicio?»
Tengo varios. Los crímenes más difíciles son los que a primera vista no benefician a nadie. Por fortuna, en este sucede todo lo contrario. En este caso estaban interesados el embajador de Francia, el de Rusia, el individuo que pudiera vender el documento a estos dos señores y Lord Holdhurst. ¿Lord Holdhurst? Naturalmente. Hay muchos casos en que un ministro vería con gusto la pérdida de ciertos papeles. Pero, querido Holmes, un hombre como Lord Holdhurst, tan probo, de una reputación tan intachable. No importa, Watson, no importa. Hablaremos con el ministro y me alegraré que sean infundadas mis sospechas. Por de pronto, ya he principiado a trabajar. ¿Ya? Sí. Mirad lo que he mandado desde Woking a los principales periódicos de Londres. Y me dio un papel donde había escrito con lápiz lo siguiente: 10 libras esterlinas de recompensa. Se desea saber el número del carruaje que la noche del día 23 de mayo último, a las 10 menos cuarto, dejó a una persona a la puerta del Ministerio de Estado en Charles Street. Las contestaciones deben enviarse al número 221 de Baker Street. ¿Pero estáis seguro de que el ladrón fue en coche?, pregunté cuando concluí la lectura. Ya recordaréis que vuestro amigo Phelps aseguró y reaseguró que ni en el despacho ni en el pasillo podía ocultarse nadie. Luego, es evidente que el ladrón vino de la calle. Ahora bien, lloviendo como llovía aquella noche, ¿cómo os explicáis que no se hallara huella alguna en el linoleum del piso? Ya veis que no resulta muy absurda la suposición de un carruaje. Tenéis razón. Ya veremos. Otro de los puntos obscuros, quizá el más obscuro de este suceso, es el timbre. ¿Es que el ladrón lo tocó por pura jactancia? ¿O había alguien con él que procurase por ese medio impedir el crimen? ¿Sonaría casualmente? Al llegar aquí, Holmes se detuvo y ya no volvió a hablar una sola palabra hasta la estación de Londres. Inmediatamente nos trasladamos a Scotland Yard, donde nos esperaba Forbes. Era un hombrecillo de semblante enjuto y mirada sagaz, que nos recibió con exagerada cortesía. De la entrevista no sacamos nada nuevo. El policía relató las pesquisas hechas, y cuando Holmes le preguntó por su opinión, limitóse a sonreír enigmáticamente y a encogerse de hombros. Al salir de Scotland Yard, Holmes miró el reloj. Ahora vamos a preguntar al excelentísimo señor ministro de Estado. Creo que todavía será tiempo. En efecto, Lord Holdhurst estaba en su despacho de Downing Street, y en cuanto vio la tarjeta de Holmes, dio orden de que nos dejaran pasar. El ministro nos recibió con una reverencia algo arcaica, pero llena de señorial distinción y nobleza. Después, apoyándose en la chimenea, mientras Holmes y yo nos sentábamos en sendos butacones de terciopelo y de dorada talla, principió a hablar con una voz sonora y pausada, hecha a sonar en la amplitud de los parlamentos y las academias. Vuestro nombre, señor Holmes, me es conocidísimo, y como quiera que únicamente puede traeros aquí un asunto determinado, sería inútil que afectara ignorancia respecto a la causa de vuestra visita. ¿En qué puedo serviros? Vuestro sobrino... Ah, desgraciado Percy, interrumpió el ministro. Ya comprenderéis que nuestro parentesco empeora su situación y ata mis manos. Mucho temo que este suceso le cueste muy caro. Pero, ¿y si se halla el documento? Entonces variaba mucho la cosa. Yo lo espero así. Y ahora, Lord Holdhurst, ¿tendríais la bondad
de responderme a 2 o 3 preguntas? Con mucho gusto. Mil gracias. Decid, ¿fue en esta estancia donde le disteis a vuestro sobrino las instrucciones relativas a la copia del documento? Sí. ¿Podía escuchar a alguien esas instrucciones? No. ¿Habíais dicho a alguien que pensabais mandar copiar ese tratado? No. ¿Estáis seguro? Segurísimo. En tal caso, puesto que vos no habíais dicho nada, puesto que el señor Phelps no había dicho nada, puesto que nadie sabía nada, debemos suponer que la presencia del ladrón en el despacho fue absolutamente casual. El ministro se encogió de hombros sonriendo. Hay además otro punto muy importante, continuó Holmes. ¿Creéis que la divulgación del contenido de ese documento ocasionaría graves consecuencias? Los labios de Lord Holdhurst dejaron de sonreír. Gravísimas. ¿Se ha sabido algo ya? Aún no. No obstante, yo creo que si la embajada de Francia, por ejemplo, se hubiera enterado ya, me parece que vos sabríais algo, ¿no es eso? El ministro asintió con la cabeza. Ahora bien, en vista de que han transcurrido 9 semanas sin que nadie diga nada, debemos suponer que el documento no ha salido de manos del ladrón. Lord Holdhurst encogióse de hombros. No creo, señor Holmes, que el ladrón haya robado esos papeles para ponerlos con marco y colgarlos en la pared de su alcoba. Naturalmente que no, pero también podría ser que esperara a obtener una cantidad más importante. Como espere mucho, me parece que no lograrán nada. Dentro de muy poco, todo el mundo conocerá, sin peligro alguno, lo que hoy debe estar secreto. Entonces es posible que el ladrón haya caído súbitamente enfermo. Con una fiebre cerebral, ¿verdad? Interrogó serio y ceñudo el ministro. No he querido decir eso, respondió Holmes tranquilamente. Luego, mirando el reloj, prosiguió. Es ya muy tarde, Lord Holdhurst, y hemos abusado demasiado de vuestra paciencia. Si no tenéis nada que mandarnos... Nada, querido, respondió afablemente el ministro, acompañándonos hasta la puerta del despacho. Deseo con toda mi alma que descubráis cuanto antes al criminal, sea quien sea. Es todo un carácter este señor, me dijo Holmes tan pronto salimos a la calle. Sin embargo, debe pasar muchos apuros para no hacer un mal papel, dada su escasez de recursos. Ya habréis observado, Watson, que sus botas han sido arregladas más de una vez. Después de todo, eso no tiene importancia. Habíamos llegado a Whitehall, y Holmes, tendiéndome la mano, prosiguió. Adiós, querido Watson. No quiero robaros más tiempo. Por hoy no pienso hacer nada, a no ser que tenga contestación al anuncio del coche. Pero mañana os aguardo, ¿verdad? Al siguiente día nos reunimos en la estación y tomamos el tren de Woking. El misterio continuaba. El anuncio no había hecho efecto. No obstante, Holmes continuaba impasible como un piel roja. Nada había en su voz, ni en su semblante, ni en sus ademanes, que revelara el estado de ánimo causado por aquella completa carencia de noticias. Recuerdo que durante todo el tiempo que duró el viaje me fue hablando acerca del sistema antropométrico de Bertillon, ensalzando sus ventajas y el talento del sabio francés. Hallamos a nuestro cliente de mejor aspecto que el día anterior, y al vernos se levantó del sofá y vino hacia nosotros, estrechándonos las manos. ¿Qué hay?, interrogó vivamente. Nada, contestó Holmes. Ha sucedido lo que yo me temía. He hablado con Forbes, con vuestro tío, y aunque no he descubierto nada,
creo que estas 2 entrevistas no habrán sido inútiles. Entonces, ¿tenéis esperanzas todavía? Indudablemente, Qué alegría me causa oíros hablar así, dijo Miss Harrison. Yo creo que con valor y con paciencia se triunfa siempre. Pues veo, dijo Phelps, sentándose de nuevo en el sofá, que somos más afortunados que vos respecto a noticias. Holmes le miró fijamente, preguntándole con los ojos. Sí, continuó Phelps, esta noche he corrido una aventura que me parece muy grave. Hizo una pausa. Por sus ojos pasó un relámpago de terror. Sus manos se hundieron en los almohadones. Su voz se hizo más grave y más pausada. ¿Sabéis, amigo Holmes, que empiezo a creerme seriamente en peligro y que a mi alrededor se agita una conspiración monstruosa? Holmes no pudo contener una exclamación. Decídmelo todo. Yo estaba casi seguro de que no tenía enemigo alguno, pero a juzgar por lo que sucedió anoche, me parece que tengo uno por lo menos. Veréis, anoche fue la primera vez que dormí sin enfermera, puesto que ya me encontraba lo bastante bien para prescindir de ella. Serían las 2 de la madrugada cuando me despertó un ruido extraño y casi imperceptible. Escuché un rato, atribuyéndolo a algún ratón que royera la madera, pero al poco rato el ruido se hizo más fuerte y de improviso oí un choque metálico. Ya no podía dudar de la causa del ruido. Habían metido un objeto entre la unión de la contraventana y habían chocado contra la falleba. Hubo una pausa, que duró aproximadamente 10 minutos, como si esperasen a ver si me habían despertado con el ruido. Luego vi levantarse el picaporte. Sonó un crujido seco y empezó a abrirse la ventana pausadamente. No pude más. Salté del lecho y abrí de par en par las maderas. Vi un hombre que echó a correr, pero no pude conocerle, porque iba envuelto hasta el cuello en una especie de capa. Únicamente estoy seguro de una cosa, de que en la mano llevaba un puñal o un cuchillo. Todo eso es interesantísimo, interrumpió Holmes. ¿Y qué hicisteis entonces? Si no hubiera estado tan débil, habría saltado por la ventana detrás de él, pero me faltaron las fuerzas y únicamente pude tirar del cordón de la campanilla y pedir socorro a grandes voces. José acudió el primero. Después vinieron los demás. Registraron el jardín, pero no hallaron huella alguna. Yo no he querido dar parte a la policía hasta hablar con vos. Este relato pareció impresionar muchísimo a Sherlock Holmes. Cuando Phelps terminó de hablar, mi amigo se levantó y comenzó a pasearse a grandes pasos, con las manos en los bolsillos y clavada la mirada en el suelo. ¿Podríais dar conmigo una vuelta por la casa?, dijo, deteniéndose de pronto delante del enfermo. Sí, creo que eso me sentará muy bien. Vendrá José con nosotros. Y yo también, dijo Miss Harrison. Holmes sacudió la cabeza. De ningún modo, señorita. Precisamente os iba a suplicar ahora mismo que no os movierais de aquí. La joven volvió a sentarse sin decir una palabra. Llamaron a José y los 4 hombres salimos al jardín. Dimos la vuelta a la casa hasta llegar al pie de la ventana. Sobre el musgo veíanse huellas de pisadas, pero tan confusas y vagas que Holmes se encogió de hombros. Bah, esto no sirve para nada. Vamos a ver la razón de por qué el ladrón eligió precisamente esta ventana y no esas del comedor y de la sala, que son mucho más anchas. Es que esas se ven desde la carretera, advirtió José Harrison. Tenéis razón, pero calla. También pudo utilizar esta puerta.
No, porque esa puerta, que es la de servicio, se cierra con llave todas las noches. Ah, ¿ha ocurrido alguna otra vez lo de anoche? Nunca. ¿Poseéis algún objeto de valor o algunas cantidades que puedan tentar a los ladrones? No, no hay nada que valga la pena. Holmes calló, y durante un rato anduvimos en silencio. De repente, mi amigo, levantando la cabeza, que había tenido caída sobre el pecho, dijo: «Vaya, creo que no descubriremos nada más. Vamos a casa». Emprendimos la vuelta. Holmes y yo delante, Phelps y su futuro cuñado detrás. «Aligerad el paso», me dijo Holmes en voz baja, y aprovechando la inevitable lentitud del enfermo, llegamos mucho antes a la casa. Miss Harrison nos aguardaba en la ventana. «Señorita», le dijo Holmes con un tono que no admitía réplica, «es necesario, absolutamente necesario, que no os mováis de aquí, pase lo que pase». La novia de Phelps nos miró con los ojos muy abiertos. «Está bien, señor Holmes». «Cuando vayáis a acostaros, cerrad por fuera y llevaos la llave, ¿me lo prometéis?» «Pero, ¿y Percy?» «Percy se viene con nosotros a Londres». «¿Y yo me quedo aquí?» «Sí, es necesario. Solo aquí le podéis ser útil. ¿Me lo prometéis?» Ella asintió con la cabeza. En aquel instante llegaba su hermano y su novio. «¿Qué empeño tenéis en estar ahí adentro?», interrogó Harrison. «¿Por qué no salís a tomar un poco el sol?» «No, gracias, José. Me duele algo la cabeza y estoy muy bien aquí». «Bueno, ¿qué pensáis hacer ahora, amigo Holmes?», dijo Phelps. «Hombre, pues... teniendo en cuenta que el suceso de ayer es secundario, me parece que debemos dedicarnos al principal. Para ello, creo que sería muy conveniente que vinierais a Londres con nosotros». «¿Yo?» «Sí, dentro de 1 hora, si podéis». «Yo creo que sí. ¿Y es absolutamente necesario que yo vaya?» «Lo es». «Ah, vamos. De ese modo, si vuelve la visita de anoche, se encontrará con que el pájaro ha volado. Muy bien. Estoy a vuestra disposición. ¿Queréis que venga José con nosotros?» «No, ¿para qué? Ya sabéis que nuestro amigo Watson es médico, y él os cuidará. Si os parece bien, comeremos aquí e inmediatamente tomaremos el tren». Así se hizo. Miss Harrison, cumpliendo su promesa, se quedó en el cuarto de Phelps. Yo no acertaba a explicarme el objeto de Holmes. ¿Sería tener alejada de Phelps a su novia? ¿Sería para impedir qué? Terminamos de comer. Nos despedimos de José y de su hermana, y ya en la estación, Holmes nos dio una nueva sorpresa, diciéndonos que él no pensaba ir a Londres. «Aún tengo que arreglar algunas cosas en Woking, aprovechando vuestra ausencia, amigo Phelps. Os agradeceré, querido Watson, que conduzcáis a nuestro amigo a mi casa de Baker Street y que paséis allí la noche. Seguramente, siendo como sois, antiguos camaradas, no os faltará de qué hablar. Yo saldré de aquí mañana por la mañana y llegaré a tiempo de almorzar con vosotros». En aquel instante el tren se puso en marcha. Holmes nos tendió las 2 manos. «Decid en Briarbrae», dijo Phelps, «que mañana estaré por la tarde de vuelta». «Lo siento, pero no pienso ir a Briarbrae», respondió Holmes sonriendo. El tren aumentó su velocidad y poco después corría por los campos. Durante el viaje hablamos mucho. Phelps, bajo el peso de sus sensaciones, excitados aún sus nervios, no hablaba ni quería hablar más que de sus asuntos. Inútilmente intentaba yo cambiar de conversación, procurando interesarlo en mis campañas del Afganistán, en los misterios de la India y en las cuestiones sociales y literarias. Él volvía siempre a lo mismo, multiplicando sus conjeturas respecto de lo que haría Holmes, de lo que pensaría Lord Holdhurst, de lo que sería de él.
Cuando llegamos a casa le dije: «Ahora, querido, me vais a hacer el favor de no inquietaros más y de procurar olvidarlo todo. Acostaos y procurad dormir para tener fuerzas mañana si fuera necesario». Logré convencerle y lo dejé acostar en la cama de Holmes, seguro de que la excitación del día y las incertidumbres de la noche no lo dejarían dormir. Confieso que yo tampoco conseguí dormir hasta muy tarde. ¿Por qué se quedó Holmes en Woking? ¿Por qué le ordenó a Miss Harrison que no se moviera de la habitación del enfermo? ¿Qué motivo podía tener para ocultarles a la familia de Phelps dónde pensaba pasar la noche? Tanto y tanto pensé, y tantas fueron las quimeras y conjeturas que hice y deshice, que rendido y fatigado caí en un sueño profundo. Desperté a las 7 de la mañana, me vestí deprisa y corriendo, y entré en la alcoba de Phelps, a quien encontré agitado y febril por una noche de insomnio. Sus primeras palabras fueron para preguntarme si había venido Holmes. «Perded cuidado, vendrá a la hora que dijo», respondí. En efecto, daban las 9 en el reloj del comedor cuando se detuvo un coche a la puerta, y vimos descender a Holmes. Enseguida observamos que venía muy pálido y con la mano izquierda vendada. Phelps prorrumpió un gemido. «¿Habéis visto, Watson?» Yo incliné la cabeza sin responder. Se abrió la puerta y entró Holmes. Los dos corrimos hacia él. «¿Estáis herido? ¿Qué os sucede?» «Nada, es un simple arañazo. ¿Sabéis, amigo Phelps, que no he visto en mi vida un asunto más terrible que el vuestro? Vaya, vamos a almorzar, pues 30 millas y el aire del Surrey son los grandes aperitivos». La mesa estaba dispuesta, y justamente cuando yo iba a llamar, entró la señora Hudson con el desayuno. «Observo que la señora Hudson se ha mostrado a la altura de las circunstancias», exclamó Holmes, sentándose a la mesa y destapando una fuente con perdices. «Ella no será muy lista, que digamos, pero en cuanto a cocinera, vale lo que pesa. ¿Qué es eso que hay ahí, amigo Watson?» «Perfectamente. ¿Qué deseáis tomar, señor Phelps? ¿Perdices o jamón?» «Gracias. No tengo ganas». «Vamos, procurad». No, dejadme. No podría tomar nada». «Bueno», dijo Holmes maliciosamente, «no insisto. Pero ¿tendréis la amabilidad de servirme?» Phelps descubrió la fuente que tenía delante de él, y su semblante cambió, y sus ojos quedaron fijos e inmóviles. En la blancura de la fuente resaltaba un rollo de papel gris azulado. Phelps abalanzóse sobre él y, oprimiéndolo contra el pecho, se puso a saltar y a correr como un loco, dando vueltas alrededor de la mesa. Por último, falto de fuerzas, convulso, se dejó caer en un sillón, y tuvimos que darle una copa de brandy para reanimarlo. «Vamos, vamos», decía Holmes, cogiéndole por las muñecas. «No he debido daros la noticia de este modo. Comprendo que el golpe ha sido muy rudo, pero ya sabe, Watson, lo aficionado que soy a las escenas dramáticas». Phelps, haciéndole una mano, se la cubrió de besos diciendo: «Gracias, gracias, gracias. Bendito seáis. Habéis salvado mi honor». Holmes sonreía. El diplomático guardó el precioso documento en uno de los bolsillos más seguros de su traje. Luego murmuró: «No quisiera interrumpir por más tiempo vuestro desayuno. Y, no obstante, estoy lleno de ansiedad por conocer lo sucedido». Sherlock Holmes sorbió una taza de café, comió un poco de jamón y, ya satisfecho, encendió la pipa y se instaló con comodidad en un sillón. «Ahora vais a saberlo todo»,
dijo con la voz medio burlona, medio seria, que empleaba para explicar sus triunfos. Después de separarme de ustedes, me fui dando un paseo a través de ese admirable Surrey hasta el pueblecillo Ripley, donde merendé y tuve la precaución de llenar mi cantimplora y guardar en el bolsillo un paquete de sándwiches. Luego, cuando comenzaba a anochecer, emprendí la vuelta hacia Woking. Aguardé a que no pasara nadie por el camino de Brae, que no debe ser muy frecuentado, y penetré en el jardín saltando la tapia. «Pero si estaría abierta la puerta», exclamó Phelps. «Es posible, pero yo soy muy raro a veces». Elegí el sitio donde crecen aquellos 3 abetos, y gracias a ellos pude ir hasta vuestra ventana sin que nadie me viera. Una vez allí, me acurruqué entre los rosales, fijaos en el estado de mis pantalones, y aguardé los acontecimientos. Estaba abierta la ventana y veíase perfectamente a Miss Harrison leyendo sentada cerca de la mesa. A las 10:15 se levantó, cerró las contraventanas y al poco rato le sentí cerrar la puerta con llave. —¿Con llave? —interrumpió Phelps. —Sí, yo le había encargado a Miss Harrison que cerrase la puerta con llave y se guardara ésta. Vuestra novia siguió al pie de la letra mis instrucciones, y a no ser por ella, no tendríais ese papel en el bolsillo. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Quedábamos en que yo estaba acurrucado en el rosal. Poco a poco se fueron apagando todas las luces de la casa. La noche era hermosa. Las estrellas titilaban tranquilas en el cielo, y la luna rodaba serena, derramando su luz blanca sobre los árboles. A pesar de estos encantos, confieso que pasé una mala noche. Sentía esa excitación particular de los cazadores que acechan el paso de alguna fiera. La espera fue larga, tan larga como aquella noche que pasamos en una cámara mortuoria. ¿Os acordáis, Watson? Por fin, y poco después de las 2, sonó un cerrojo. Chirrió una llave, se abrió sigilosamente la puerta de servicio y un rayo de luna vino a caer sobre el semblante de José Harrison. —¿José? —exclamó Phelps. —Iba sin nada a la cabeza —prosiguió Holmes, como si no hubiese oído la exclamación—, pero llevaba una capa sobre los hombros, seguramente para cubrirse la cara a la primera alarma. Avanzó de puntillas por el césped hasta el pie de la ventana, y luego, introduciendo con mucho trabajo la hoja de un cuchillo, consiguió levantar el picaporte. Entonces lanzó un suspiro de satisfacción y empujó las 2 maderas. Quedó abierta la ventana y saltó dentro de la estancia. Desde mi escondite yo veía perfectamente todos sus movimientos. Lo vi encender las 2 velas que hay encima de la chimenea. Después se arrodilló y levantó un poco la alfombra cerca de la puerta. Luego levantó también un ladrillo y sacó un rollo de papel. Inmediatamente volvió a colocar el ladrillo en su sitio. Luego la alfombra. Apagó las 2 velas y vino a caer en mis brazos. Hay que confesar que vuestro futuro cuñado es peor persona de lo que yo suponía. 2 veces intentó hundirme el cuchillo en la garganta. Y a no ser porque paré los golpes con esta mano, ahora no podría contarlo. Su ojo, el otro se lo deshice de un puñetazo, tenía la fría y resuelta mirada de un asesino. Sus dientes, incrustados unos en otros, manifestaban una rabia sorda, pero fui el vencedor. Le quité los papeles y lo dejé escapar. Hoy mismo he telegrafiado a Forbes dando los detalles, y ojalá no lleguen tarde,
para apoderarse del ladrón. Aunque creo que los señores Holmhurst y Phelps preferirían que se escapara el pájaro y con él el escándalo. ¿No es cierto? Dios mío, exclamó el diplomático. ¿Es decir que durante estas 9 semanas el documento robado se hallaba en mi misma alcoba? Justo. ¿Y José? José, el hermano de mi Ana, ¿resulta un canalla? ¿Un ladrón? Creo que las circunstancias le han obligado al crimen. Siendo como es un egoísta, se conoce que no supo resistir la tentación de apoderarse de una fortuna inesperada, sin preocuparse de la felicidad de su hermana ni de vuestra honra. Percy Phelps se llevó las manos a la cabeza. Oh, Dios mío, yo me vuelvo loco. Yo sospechaba ya de José, prosiguió Holmes, puesto que me habíais dicho que iba a buscaros todas las noches al Ministerio de Estado para volver juntos a Woking. Luego, cuando me enteré de que un individuo había intentado penetrar en vuestra alcoba, donde nadie, excepto José, podía tener escondido nada, ¿no nos habéis dicho que vuestro cuñado dormía en esa habitación antes de esa enfermedad? Mis sospechas se convirtieron en certidumbres. Mucho más teniendo en cuenta que la tentativa se hizo por la noche y la primera vez que dormisteis sin que nadie os velara, lo cual demuestra que el intruso estaba al corriente de lo que ocurría dentro de casa. ¡Qué ciego he sido! Ya con estos datos pude reconstruir perfectamente los hechos, casi seguro de no engañarme. Veréis, José Harrison entró la noche del 23 de mayo en el ministerio por la puerta de Charles Street. Conociendo como conocía el camino, fue directamente a vuestro despacho y llegó un segundo después de haber salido vos. No viendo a nadie, tocó el timbre y mirando distraídamente a su alrededor, vio los papeles que había sobre la mesa. Enseguida comprendió que aquel documento representaba un valor considerable y metiéndolo en el bolsillo salió inmediatamente siguiendo el mismo camino que unos segundos antes. Recordaréis que pasaron unos minutos sin que el ordenanza os llamara la atención respecto del timbre, es decir, lo bastante para que el ladrón pudiera escapar. Tomó el primer tren y ya en Woking debió asegurarse una vez más del valor que tenía el documento y lo ocultó en el sitio que creyó más seguro, pensando llevarlo al siguiente día a la embajada de Francia o a cualquiera otra parte donde se lo pagaran bien. Pero el destino se encargó de disponer las cosas de otra manera. Volvisteis inesperadamente, os aposentaron en la alcoba de José y desde entonces no os dejaron solo ni un instante. Por último, cuando ya dormisteis sin que nadie os velara, José vio el cielo abierto e intentó introducirse en el cuarto. Vuestro insomnio le fue fatal. Por eso procuré que la noche siguiente no estuvierais en casa, adivinando que, ya más seguro del éxito, procuraría dar de nuevo el golpe. Para impedir que se nos adelantara, aprovechando cualquier descuido, le encargué a Miss Harrison que no se moviera de vuestro cuarto ni un segundo. Después, cuando vino la noche, me escondí y ya sabéis lo demás. Decid, interrogó febrilmente Phelps, ¿creéis que José llevaría el cuchillo para matarme o únicamente para abrir la ventana? Holmes se encogió de hombros. No sé, pero os puedo asegurar que José Harrison es un individuo capaz de todos los crímenes y de todas las ruindades. Fin de El Tratado Naval. Sección número 11 de Las Memorias de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox
es de dominio público. El problema final. Primero, bien sabe Dios con qué profunda pena comienzo este capítulo de desventuras de Sherlock Holmes. Y bien sabe Dios que por mucha amargura que se advierta en esta narración, no será tanta como hay en mi corazón. Estas memorias, que han pretendido fijar y reflejar la vida accidentada y extraordinaria de mi amigo, en las que he procurado seguir paso a paso sus triunfos y encauzar a las gentes por el amor y la admiración que yo sentía por él. Estas memorias, repito, van a concluir. A punto estuvieron de quedar incompletas. Tales fueron el dolor y la desesperación que me causó la muerte de mi inolvidable amigo. 2 años permanecí silencioso. Y si quebranto hoy el tácito compromiso que me hice a mí mismo de callar siempre, ha sido obligado por la reciente publicación de ciertas cartas con las cuales el coronel James Moriarty pretende rehabilitar la memoria de su hermano, con grave mengua y falsedad de la verdad de los hechos. Sin esto, quizá no hubiera nunca hablado. Con esto, lo creo un deber, y poniéndome una mano sobre el corazón para contener sus latidos de angustia, seré imparcial y justo. El público conocerá los hechos en su verdadero aspecto. Algunos periódicos del 6 de mayo de 1891, un despacho de Reuter, fechado en día 7 y reproducido en toda la prensa, y, finalmente, estas cartas del coronel se han ocupado del asunto. Pero unos por falta de detalles, y otros, pecando de excesiva parcialidad, no han sabido expresar la exactitud. Yo, como débil tributo a la memoria de mi amigo, arrostraré las consecuencias y diré las cosas tal como sucedieron. Mis asiduos lectores saben ya que después de mi casamiento la amistad con Holmes se enfrió sensiblemente. De vez en cuando, si necesitaba algún compañero para sus excursiones, venía a buscarme, y durante unos cuantos días nuestras vidas iban paralelas. Pero estas entrevistas fueron escaseando poco a poco, hasta el extremo de cesar casi por completo a fines del año 1890. En la primavera de 1891 me enteré por la prensa que el gobierno francés le había encargado de una importante y delicada misión. Holmes me escribió desde Narbona y desde Nimes, reflejándose en sus cartas la seguridad de que permanecería mucho tiempo en Francia. Juzgad, pues, cuál sería mi estupefacción al verle entrar la noche del 24 de abril en mi sala de consultas. En cuanto lo vi, noté su extrema delgadez y que estaba más pálido que de costumbre. Sí, me dijo, contestando más a mi mirada que a mis palabras. En estos últimos tiempos he estado agobiado de trabajo. ¿Queréis que cerremos las contraventanas? Sobre la mesa ardía una lámpara, y nuestras figuras se reflejaban en grandes sombras encima de los cristales. Yo asentí con la cabeza a la petición de Holmes, y entonces él apresuróse a cerrar bruscamente las maderas, no olvidándose de echar los cerrojos. ¿Teméis algo?, interrogué. Sí. ¿A qué? A los rifles de viento. ¿A los rifles de viento? Sí. Me parece, querido Watson, que me conocéis lo bastante para no juzgarme un neurasténico. Pero de esto a despreciar estúpidamente el peligro hay mucha diferencia. Dadme un fósforo. Se lo di, y encendiendo el cigarro dio algunas chupadas y pareció tranquilizarse un poco. Supongo, querido Watson, que me habréis dispensado el venir a una hora tan intempestiva. No faltaba más. Ya lo sabía. Espero también que no os asombréis
si de repente me veis echar a correr y salir de vuestra casa saltando las tapias del jardín. Pero, ¿qué demonios os sucede? Exclamé ya intrigado. Holmes extendió la mano hasta la luz, y pude ver que tenía los dedos magullados y sangrientos. «Ya lo veis», dijo sonriendo. «Después de todo he tenido suerte, pues he podido romperme la mano. ¿Está en casa la señora Watson?» «No, está pasando una temporada con unos parientes». «Entonces, ¿estáis solo?» «Enteramente». «En ese caso, supongo que no tendréis inconveniente en acompañarme durante unos 8 días. ¿A dónde?» «Eso es lo de menos». Esta proposición, que algunos años antes me hubiera parecido muy natural, me pareció entonces extraña y peligrosa. Holmes estaba visiblemente conmovido, y él, dueño siempre de su espíritu, no podía dominar la agitación que le dominaba por completo. Debió ser tan claro el estupor impreso en mi semblante que Holmes, dejándose caer en la silla, empezó a explicarme la situación. ¿No habéis oído hablar nunca del profesor Moriarty? No. ¿Quién es? Uno de los hombres más extraordinarios que existen. Londres sufre hace mucho tiempo bajo el poder de este maestro del crimen. Os aseguro, Watson, que hasta que no venza a ese hombre, no viviré tranquilo. Ya veis, mis últimos servicios a la familia real de Suecia y al presidente de la República Francesa me han asegurado una posición muy desahogada y puesto a cubierto de toda clase de necesidades para lo que me queda de vida. Pues bien, a pesar de esto, yo no podría reposar tranquilo pensando en que anda suelto ese miserable de Moriarty. Pero, ¿quién es ese hombre? El doctor Moriarty desciende de una familia de muy buena posición social y ha recibido una educación excelente. Dotado de una gran facilidad para las matemáticas, publicó a los 20 años un estudio acerca del binomio de Newton, que tuvo una resonancia universal y le conquistó una cátedra en una de las principales universidades inglesas. Tenía delante de sí un porvenir brillante, pero, desgraciadamente, tenía en la sangre el atavismo de los mayores vicios, y esta posición desahogada, en vez de destruirlos, le facilitó el desarrollo. En virtud de ciertos rumores, tuvo que renunciar a la cátedra y volver a Londres, donde se preparó para la carrera militar. Esto es lo que todo el mundo sabe. Pero hay ciertas cosas que no conoce nadie más que yo, y que vos conoceréis dentro de poco. Ya sabéis, Watson, que nadie como yo ha penetrado en los misterios de la vida del crimen y de la perversión londinense. Como consecuencia de esta experiencia mía y de mis conocimientos, he adquirido la certidumbre de que detrás de cada robo, de cada asesinato, de cada infamia, había y hay una fuerza oculta y misteriosa. Durante muchos años procuré romper el misterio y por fin hallé la pista que me ha de conducir hasta el matemático célebre. Es el verdadero tipo soñado por Tomás de Quincy. Tiene un cerebro maravillosamente organizado y para él la vida es una escuela de la muerte. Como la araña, sabe permanecer mucho tiempo inmóvil en el centro de su tela, y la menor vibración de sus hilos llega hasta él y le despierta y acicatea para la lucha. Pocas veces obra por sí mismo. Ordinariamente no hace más que trazar los planes que han de desarrollar sus agentes, tan numerosos como diestros. En cuanto hay una casa fácil de asaltar, un secreto de honra que sorprender,
un hombre a quien asesinar, el profesor Moriarty combina el ataque y el crimen se ejecuta. A veces detienen al criminal, pero no sé cómo demonios se las arregla, que siempre sale libre. El profesor está siempre rodeado de una especie de guardia, escogida entre los más valientes y diestros de su banda. Como comprenderéis, amigo Watson, todos estos datos me han hecho ver que, por fin, tropecé con un igual mío. Por la primera vez en mi vida, voy a obrar por cuenta propia. Mi vanidad se halla interesada en ello. Os confieso que algunas veces la admiración que siento por él vence al odio y a la repulsión. Solamente una vez dio un paso en falso, y aunque no muy grave, fue lo suficiente para que yo sorprendiera su pista y comenzara a tender las redes, que poco a poco se van estrechando hasta que muy pronto se cierren enteramente. Dentro de 3 días, es decir, el lunes próximo, el fruto estará ya maduro, y el profesor, con toda su banda, caerá en manos de la policía. Ya supondréis que esta aprehensión dará lugar al proceso más sensacional del siglo, y que por él se descubrirán y explicarán muchos crímenes que hasta ahora quedaron inexplicables y en la impunidad. Mi felicidad completa hubiera sido coger al profesor Moriarty cuando más descuidado estuviera y más lejos de toda sospecha. Por desgracia, no podía ser así. Se trata de un hombre tan listo que desde el primer instante comprendió que había alguien dispuesto a obrar contra él, y se puso en guardia. Si yo os contara detalladamente, amigo Watson, esta lucha de audacias y de ingeniosidades, veríais que se trata de una de las más grandiosas epopeyas del crimen y de la policía. Yo he necesitado desplegar todos mis recursos, poner en tortura todo mi talento, pero siempre me estrellaba contra la frialdad, precisión e inteligencia de mi digno adversario. Esta mañana, teniendo ya todo preparado, faltando únicamente 3 días para descansar tranquilo y recoger el fruto de mis trabajos, estaba yo en mi despacho cuando se abrió la puerta y entró el doctor Moriarty en persona. Os consta, amigo Watson, que no tengo nada de cobarde, pero en esta ocasión, al verme frente a frente con el hombre objeto exclusivo de mi odio, no pude reprimir un estremecimiento. Su aspecto es el de un viejo profesor universitario. Tiene la frente bombeada, la faz marchita, los labios tienen toda la crudeza que puede manifestar ese rasgo fisonómico. Curvada la espalda, y en su cabeza, que se balancea a derecha e izquierda como la de algunos reptiles, solo triunfan sus ojos, unas pupilas aceradas y de mirar penetrante. Veo que vuestro desarrollo frontal es mucho menos fuerte de lo que yo imaginaba, me dijo fríamente. Además, tenéis la mala costumbre de llevar armas en el bolsillo de la bata. En efecto, en cuanto le vi entrar, saqué de un cajón el revólver y me lo guardé en el bolsillo. Al verme descubierto, lo saqué poniéndolo francamente sobre la mesa. Él continuó sonriendo y guiñando el ojo con una expresión tal que me felicito por haber tomado mis precauciones, y dijo: «Veo que no me conocéis lo bastante todavía». «Al contrario», repuse, «os conozco muchísimo. Tened la amabilidad de sentaros y decidme a qué casualidad debo el honor de tan grata visita». «Me parece que ya habéis adivinado a lo que vengo». «Y es posible también
que hayáis adivinado mi contestación. ¿Estáis entonces dispuesto? Lo estoy. Él se metió la mano en el bolsillo de la levita y yo cogí el revólver. Pero en vez del arma que yo esperaba, sacó una especie de agenda y comenzó a consultar fechas en alta voz. El 4 de enero os hallé por primera vez en mi camino. El 23 me causasteis una pequeña molestia. El 15 de febrero, un gran disgusto. A fines de marzo, desbaratasteis absolutamente mis planes. Y ahora, a fines de abril, atentáis contra mi libertad y contra mi vida. Esta situación no puede continuar. ¿Qué? ¿Venís a hacerme alguna proposición? Interrogué. Sí, vengo a suplicaros que suspendáis esta encarnizada persecución. Es un consejo leal. Bien, la suspenderé hasta el lunes próximo, respondí, inclinándome ceremoniosamente. El profesor Moriarty se encogió de hombros. Como gustéis. Un hombre de tanto talento como vos debía comprender que el único modo de terminar este asunto consiste en retirarse a tiempo. Habéis llevado las cosas a tal extremo que no os queda otro recurso, so pena de morir. No os riáis, os hablo con sinceridad. Si he venido a aconsejaros que desistáis de tan absurdos propósitos, ha sido porque os admiro y porque comprendo que sois un hombre excepcional. Yo volví a inclinarme. Muchas gracias, pero mi profesión consiste justamente en afrontar cara a cara toda clase de peligros. No, si no se trata de peligros, se trata de una muerte segura. Habéis atacado a una asociación perfectamente organizada y de la cual estáis muy lejos de sospechar su importancia y extensión. Todavía estáis a tiempo. Si os retiráis, salvaréis la vida. Yo me levanté y siempre con la sonrisa en los labios exclamé: Lo siento mucho, señor Moriarty. El encanto de oíros hablar no es tan grande que me impida comprender que estoy perdiendo el tiempo. Él se levantó también. Me miró un rato en silencio y después, con voz en la cual se me figuró notar un dejo de amargura, exclamó: ¿Qué le vamos a hacer? Conste que os he advertido de lo que os espera. Conozco muy bien vuestros planes y me consta que no podréis ejecutarlos antes del lunes. Queda entablado un duelo a muerte entre nosotros, pero no creáis que habrá un vencido y un vencedor. Si me matáis, no será sin que yo os mate, y a mi perdición responderá la vuestra. No puedo menos, señor Moriarty, repuse, de agradeceros vuestra sinceridad, pero no me hará retroceder ni un ápice. Estoy dispuesto a libertar la sociedad de vuestro peso, sea como sea, y a costa de lo que fuese. Él se inclinó sin responder, y volviéndome la espalda, salió de la habitación. Tal ha sido, amigo Watson, mi extraña entrevista con el profesor Moriarty. Si os negara que estoy profundamente preocupado, que temo, que seriamente temo, mentiría. Tengo 1000 motivos para esperar un ataque. ¿Por qué no dais parte a la policía?
¿Para qué? Detendrían, como otras veces, a un asesino vulgar, jamás al profesor. Y habéis sido atacados ya, ¿verdad? Sí, el profesor Moriarty no es hombre que deje crecer la hierba bajo los pies. Veréis, esta mañana tuve necesidad de salir a eso del mediodía, para ir a Oxford Street. Al dar la vuelta en Bethnal Street, para entrar en Welbeck Street, un camión, arrastrado por 2 caballos al trote largo, se me vino encima. Si no doy un salto hasta la acera, me hubiese deshecho. Pasó el camión y desapareció rápidamente por la calle Marylebone. Continué mi camino, y al entrar en Beer Street, cayó a mis pies un ladrillo enorme. Di parte enseguida a un policía. Se registró la casa y en el tejado encontramos un montón de ladrillos. Y la policía y el dueño de la casa atribuyeron la caída a un golpe de viento. Aunque mi opinión era diferente, no dije nada. Y tomando un coche, me fui a casa de mi hermano que vive en Pall Mall. Allí he pasado todo el día y salí para venir en busca vuestra. En el camino, un hombre saltó sobre mí y dándome un golpe en la cabeza me hizo rodar por tierra. Lo han detenido y nadie puede imaginar la relación que existe entre este ataque nocturno y ese doctor que a 10 millas de aquí hace cálculos en un encerado. Ahora comprenderéis la razón de que al entrar aquí lo primero que hiciese fuera cerrar las contraventanas. ¿Y por qué os dije que saldré saltando la tapia del jardín? Con frecuencia tuve ocasión de admirar la sangre fría de Holmes, pero nunca como en esta, donde le oía hablar con tal tranquilidad de peligros tan enormes. Esta noche no salís de aquí, dije. De ningún modo, querido. Soy un hombre demasiado molesto. Además, tengo formado ya mi plan, y por nada del mundo lo modificaré. He de advertiros también que están arregladas de tal manera las cosas que mi presencia no será necesaria más que en el acto de declarar. Mejor aún, en el acto de dictar sentencia. Por consiguiente, es preferible que yo desaparezca durante estos días. ¿Queréis acompañarme? No deseo otra cosa. Bien. Entonces, ¿mañana? Si es necesario, mañana, sí. Lo es. Ahora vais a tener la bondad de oír mis instrucciones y de seguirlas al pie de la letra. Pues ya os he dicho que vamos a luchar contra uno de los hombres más listos y temibles de Europa. Esta noche misma, y por un mensajero seguro, vais a enviar todo vuestro equipaje a la estación Victoria, sin señas de ningún género. Mañana temprano mandáis llamar a un coche, pero encargando muy encarecidamente al que lo haga que no tome el primero ni el segundo que se le ofrezca. Subiréis al coche y os haréis conducir a Lowther Arcade, teniendo cuidado de darle la dirección al cochero escrita en un papel y recomendando que no la tire al suelo. Llevaréis ya preparado el importe de la carrera para no entreteneros al pagar, y apenas se detenga el coche, procuráis atravesar rápidamente las arcades con objeto de estar en el otro lado a las 9:15 en punto. Allí, arrimado a la acera, veréis un carruaje, y en el pescante un hombre envuelto en un amplio abrigo obscuro con vivos rojos. Subiréis al carruaje sin decir palabra, y llegaréis a la estación de Victoria a tiempo de subir al Express Continental. ¿Y dónde nos reuniremos? En la estación. He encargado me reserven el segundo coche de primera clase, empezando por la locomotora. ¿Estaréis allí? Allí estaré. En vano volví a suplicar a Holmes que pasara la noche en casa. A mis súplicas contestó con negativas rotundas. Y cuando yo bajé la cabeza, si no convencido, derrotado, completó con algunas palabras las recomendaciones anteriormente dichas,
y descendimos al jardín, por cuyas tapias saltó. Al poco rato percibí un silbido y el rodar de un carruaje que se alejaba. Segundo. Al día siguiente, después de seguir las instrucciones de Holmes, llegué a la estación. Todo había marchado muy bien, y al entrar en el andén y ver el segundo vagón con el cartel reservado, respiré tranquilo. Poco duró mi confianza. Al abrir la portezuela del vagón y encontrarlo vacío, sentí la inquietud de un presentimiento. Me senté lleno de impaciencia. Pasaba el tiempo y Holmes no venía. Ya no faltaban más que 10 minutos, que 8, que 7. Yo estaba desesperado mirando los grupos de los viajeros y los amigos de estos, a ver si distinguía la alta silueta de Holmes. Nada. No aparecía por ningún sitio. Perdí algún tiempo discutiendo con un venerable sacerdote italiano quien, a pesar del cartel, se obstinó en entrar en el vagón. El buen señor no entendía una palabra de inglés. Yo destrozo el italiano, y no pudimos entendernos. Solo faltaban ya 2 minutos, y Holmes no aparecía. Volví espaldas al sacerdote y me acodé nuevamente en la ventanilla. Convulso, inquieto, casi febril. Los empleados cerraron las portezuelas. Sonó una campana, luego un silbato. Después el tren comenzó a resoplar y una voz conocida me dijo detrás de mí: «Veo, amigo Watson, que no os habéis dignado darme los buenos días». Me volví con rapidez y mis ojos se encontraron con el cura italiano. Sus arrugas habían desaparecido. La nariz no se derrumbaba como antes, ni el labio inferior caía con el anterior temblor. Los ojos apagados recobraron su brillantez y la encorvada espalda su esbeltez. Esta aparición no duró más de un segundo. Enseguida Holmes volvió a eclipsarse y me hallé frente a frente con el decrépito cura. «Dios mío», exclamé. Ya estaba seriamente inquieto. «Todas las precauciones son pocas», dijo, sin mirarme ni apenas mover los labios. «Tengo la seguridad de que nos siguen. Mirad, ahí tenéis a Moriarty en persona». El tren se había puesto en marcha mientras cambiábamos estas palabras. Yo me asomé a la ventanilla y vi un hombre de elevada estatura que corría abriéndose paso entre la gente y hacía desesperadas señales con los brazos para que se detuviera el tren. Pero ya era tarde. Unos segundos más tarde, la estación estaba muy lejos, y ante mis pupilas pasaban veloces las cercanías de la gran capital. «¿Sabéis, amigo Watson?», dijo Holmes, echándose a reír, «cómo nos seguían. Y a no ser por la casualidad, quizá no nos hubiéramos escapado de un grave disgusto». Luego se levantó y, quitándose los manteos y la sotana que componían el disfraz, los guardó junto con el sombrero de teja en una maleta. ¿Habéis leído algún periódico de la mañana, Watson? No, ninguno. Entonces, ¿no os habéis enterado de lo sucedido en Baker Street? ¿En Baker Street? Sí. Han prendido fuego a nuestra casa la noche pasada. Afortunadamente, el daño no ha sido muy grande. Pero eso es horrible, Holmes. No, es una torpeza. Sin duda alguna perdieron la pista cuando fue detenido el individuo que me asaltó al volver de Pall Mall. Si no, no se explica que hicieran esa tontería. Sin embargo, os han debido seguir, puesto que Moriarty ha venido a la estación. ¿No habéis hecho alguna imprudencia? Creo que no. Hice todo tal como me lo encargasteis. ¿Hallasteis pronto el coche? Sí. ¿No conocisteis al cochero? No. Era mi hermano Mycroft. Como veis, no he querido mezclar personas extrañas en este asunto. Ese Moriarty... Paréceme que esta vez no le ha salido muy bien la cuenta.
¿Quién sabe? Ya os he dicho, amigo Watson, que ese hombre es intelectualmente igual a mí. Si yo me hubiese lanzado en persecución suya, tened la seguridad de que no retrocedería ante obstáculo alguno. Él hará lo mismo. ¿Y qué va a hacer? Lo que haría yo en su lugar. Bien, pero ¿qué? Tomará un tren especial. Es tarde ya. No lo creáis. Nuestro tren tiene que detenerse 1/4 de hora en Canterbury para enlazar con el vapor. Ya veis cómo puede alcanzarnos. Pero hombre, no parece sino que somos nosotros los criminales y él la policía. ¿Por qué no le hacéis detener? Vaya un modo de concluir una campaña tan lúcida como ha de ser esta para mí. De ese modo, tal vez cogiéramos al pez gordo, pero se escaparía la morralla. Y no es eso lo que pretendo. Yo deseo pescar a todos. Hasta el lunes no hay que pensar en la ofensiva. Entonces, ¿qué vais a hacer? En Canterbury dejaremos este tren. ¿Y después? Después cambiaremos de dirección. Tomaremos el vapor en New Haven y desembarcaremos en Dieppe. Abandonaremos nuestros equipajes y ya nos procuraremos lo necesario en Suiza, a donde pienso ir. Quizá esto desoriente a Moriarty. Confieso que, a pesar de estar habituado a las sorpresas de Holmes, no dejó de preocuparme esta huida, y dejar a la aventura nuestros equipajes. Pero, a pesar de esto, era tal la confianza que tenía en mi amigo que me resigné. En Canterbury teníamos que aguardar 1 hora el tren de New Haven, y estábamos en el andén viendo yo desaparecer con alguna tristeza el exprés que se llevaba nuestros equipajes, cuando Holmes me cogió de un brazo diciendo: «Mirad, allí abajo, ¿qué veis?» A lo lejos, por encima de los bosques de Kentish, surgía una columna de humo. Un instante después, vimos aparecer en la vía férrea una locomotora y un vagón. Apenas si tuvimos tiempo de ocultarnos detrás de unas mercancías. El corto convoy pasó como un relámpago, atronándonos los oídos y abofeteando la estación con una bocanada vertiginosa de humo. «Ya pasó», dijo Holmes saliendo del escondite. «¿Veis cómo tenía yo razón? Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo». «Y si nos hubiera visto, ¿qué habría hecho?» Holmes encogióse de hombros. «No es muy difícil de averiguar. Asesinarnos. Pero, en fin, por esta vez le hemos chasqueado. Vamos a ver, ¿qué os parece? ¿Almorzamos aquí o aguardaremos a hacerlo en New Haven?» Lo dejamos para New Haven y continuamos el viaje hasta Bruselas, donde permanecimos 2 días, para salir luego en dirección de Estrasburgo. El lunes por la mañana temprano, Holmes telegrafió a Londres. Y aquella misma noche, al volver al hotel, hallamos la contestación sobre la mesa. Holmes desgarró nerviosamente el papel azul, y después de leerlo, profirió un juramento. ¡Se escapó! ¿Moriarty? Sí. Han detenido a todos menos a él. Debí sospecharlo. Al salir yo de Londres no quedaba nadie para competir con él. No obstante, yo creí que había tomado todas las precauciones. Hubo una pausa. Luego Holmes levantó la cabeza y me dijo con acento conmovido: «Voy a daros un consejo leal, Watson». «¿Cuál?» «Volved enseguida a Inglaterra». «¿Por qué?» «Creedme, soy un compañero demasiado peligroso. Ese hombre ya está perdido y no le queda más recurso que morir matando. Mis días están contados. Y no sería leal ni caballeroso ni de hombre honrado el dejaros que corrierais la misma suerte». Ya comprenderéis que yo no podía aceptar el consejo y que no debía separarme de mi amigo. Discutimos largamente
y ya convencido Holmes de que yo quería ir con él a todas partes, salimos aquella misma noche para Ginebra. Durante una semana hicimos una excursión encantadora, que comenzó en el Valle del Ródano, para luego descender a Meiringen. Bajo nosotros, la primavera desplegaba sus galas. Sobre nuestras cabezas, la nieve de los picachos ponía la blancura del invierno. Pero tales bellezas no separaban a Holmes de su ensimismamiento. En su rostro leía yo una preocupación constante. Y lo mismo en las plácidas aldeas alpinas, como en el corazón de las montañas, lo veía taciturno, receloso, temiendo la agresión siempre. Recuerdo que un día, atravesando por un desfiladero, cuando llegábamos a la orilla de un lago cuyo nombre he olvidado, desde la cumbre de la montaña que teníamos a la derecha, se derrumbó un enorme pedazo de roca, pasó silbando próximo a nosotros y se hundió estrepitosamente en las aguas tranquilas. Inmediatamente, Holmes trepó a la cima de la montaña. No había nadie. El guía nos dijo que en aquella parte y sobre todo en la primavera eran bastante frecuentes los desprendimientos. Holmes no contestó, pero en la irónica y amarga sonrisa que pasó por sus labios vi la incredulidad. Mas no creáis que por este continuo temor suyo se hallaba abatido y acobardado. Al contrario, nunca le he visto tan febril ni tan decidido. Muchas veces me decía que por nada del mundo renunciaría a su carrera, y que si conseguía vencer a Moriarty, no por eso se retiraría a la vida tranquila y exenta de impresiones fuertes. «Creedme, Watson», repetía, «para mí no se hicieron la molicie ni el descanso. Falto de estas luchas y estas ansias de descubrimientos y de astutas batallas, languidecería, y tal vez encontrara la muerte que quiere darme ese Moriarty. Y, sin embargo, ¿quién sabe? Quizá esta aventura sea la última que figure en vuestras memorias». Yo procuré sonreír y bromear, pero en el fondo tenía el mismo convencimiento. El desenlace se acerca. Mi mano empieza a temblar, y todo el dolor de los pasados días vuelve a hacer su nido en mi alma. No importa. Procuraré dominarme. Y si lo que falta de esta narración tiene temblores de fiebre y vértigos de ira, también tendrá limpieza de claridad y fulgores de sinceridad. Tercero. El 3 de mayo llegamos a la aldea de Meiringen, donde nos hospedamos en el Hotel Inglés, dirigido por un tal Pedro Steyler, quien estuvo mucho tiempo en Londres al frente del Hotel Grosvenor, y acostumbrado, por consiguiente, a tratar gente británica. Por consejo suyo, emprendimos al día siguiente una excursión a través de la montaña hasta Rosenlani, donde pasaríamos la noche. Nos recomendó también que diéramos una vuelta para ver las cataratas de Reichenbach, que se hallan a la mitad del camino próximamente. Efectivamente, es un espectáculo grandioso. El torrente, engrosado por el deshielo, se derrumba en un abismo, levantando tales cúspides de espuma que parecen la humareda de un incendio. La chimenea de donde surge este humo consiste en una brecha que se estrecha de pronto, para ensancharse luego en una cavidad insondable, donde las aguas se arremolinan y ora blanquean las paredes, ora las dejan en su negra y resbaladiza desnudez. El que permanezca cierto espacio de tiempo en el borde de este abismo experimenta vértigos, y de no cerrar los ojos o apartarse, se le irían los pies, y las aguas impetuosas le desharían el cráneo contra las rocas, brillantes por la espuma. Holmes y yo nos cruzamos de brazos, y por nuestra alma pasó un aliento de grandiosidad y de ternura. Únicamente se oía la voz casi humana del agua, y una lluvia finísima venía a refrescar nuestras ardorosas sienes. Cuando vimos venir hacia nosotros,
a un pilluelo indígena con una carta en la mano. La carta era para mí, y tenía impreso el membrete del hotel y la firma Steyler. Leyéndola, me enteré que algo después de salir nosotros del hotel, llegó una inglesa tísica en el último grado. Según parece, había pasado el invierno en Davos-Platz y se había puesto en camino de Lucerna, donde se reuniría con sus parientes, cuando le sobrevino una hemorragia tan fuerte que desconfiaban de salvarla. Su único y quizá último deseo era ser asistida por un médico inglés, y por eso el fondista me rogaba que volviese tan pronto pudiera al hotel, asegurándome en una postdata muy apremiante que no olvidaría nunca este favor, pues, negándose la inglesa a ser asistida por un médico suizo, su responsabilidad en caso de muerte sería enorme. A pesar de que este llamamiento es de los que no pueden desatenderse, y mucho menos tratándose de una compatriota y en país extranjero, yo vacilé, pensando que había de dejar solo a Holmes. Mi amigo me aconsejó que fuera enseguida al hotel, y, por último, convinimos en que el muchacho que trajo la carta se quedaría para acompañarlo durante mi ausencia y servirle de guía hasta Rosenlani, donde nos reuniríamos aquella misma noche. Me separé, pues, de mi noble amigo y al volver la cabeza le vi, por última vez, apoyado en una roca, con los brazos cruzados y la mirada fija en la blancura espumosa del torbellino. Pasado un rato volví la cabeza, pero ya mis ojos solo vieron el sendero que conducía a donde estaba él. Por este sendero marchaba apresuradamente un hombre de alta estatura, y aunque me llamó la atención, confieso que la idea de que me esperaban ansiosamente impidió el nacimiento de la más insignificante sospecha. Al cabo de media hora llegué a Meiringen. Steyler estaba en la puerta del hotel. Al verme, su semblante adquirió una expresión de viva sorpresa, y por primera vez un trágico presentimiento atenazó mi corazón. ¿Qué? Grité aligerando el paso. ¿Cómo está? ¿Cómo está quién? Y el asombro de su rostro se convirtió en estupor. Yo saqué anhelante la carta. ¿No me habéis escrito diciéndome que teníais una inglesa enferma? ¿Yo? No. A ver. Sí, esta carta tiene el sello del hotel y... Ah, ya sé. La ha escrito ese inglés que llegó poco después de marcharos. Él fue quien... No pude oír más. Aterrado, terriblemente emocionado, desanduve el camino andado unos minutos antes. A pesar de que iba corriendo, tardé cerca de 2 horas en llegar a la cascada de Reichenbach. El bastón de paseo Alpenstock de Holmes lo encontré apoyado en la roca donde vi por última vez a mi amigo. Pero éste había desaparecido. Grité su nombre con todas mis fuerzas, y el eco pareció burlarse de mi dolor. Aquel Alpenstock abandonado me decía la tragedia. Holmes fue atacado allí, en aquel estrecho sendero, indefenso y sin escape. A un lado elevábase la roca cortada a pico, al otro rugía el abismo. No sé cuánto tiempo permanecí allí, sin voz, sin ideas, sin voluntad, agobiado bajo la brutal desgracia. Por fin salí de aquel estado y examiné el suelo. A pocos pasos de distancia aparecían señales de lucha. Pregunté al torrente, y éste me contestó con su eterno estrépito, con su voz poderosa, llena de misterio y de grandeza. Sin embargo, estaba escrito que yo no ignorase del todo lo que le sucedió a mi amigo. La roca en la cual hallé apoyado el Alpenstock se adelantaba sobre el sendero, y en la punta vi resplandecer la pitillera de Holmes. Alargando la mano la cogí y entonces vi que sujetaba 3 hojas de papel arrancadas a un cuaderno de apuntaciones. Estaban escritas de puño y letra de Holmes, y nada en la perfecta distancia y regularidad de las líneas, ni en la firmeza del carácter de letra,
revelaba la menor emoción. Aquel ser extraordinario había escrito al pie de la tumba con igual serenidad que escribió en otros tiempos sobre su mesa de despacho: querido Watson, gracias a la bondad del señor Moriarty, puedo escribiros estas líneas. Me parece que por fin esta lucha titánica va a concluir. El profesor me ha revelado los medios de que se valió para escapar de la policía inglesa y seguir paso a paso nuestras huellas. Estos medios corroboran claramente la alta estimación y el alto concepto en que yo tenía y tengo a este hombre admirable. Estoy satisfecho, porque voy a librar a la sociedad de este enemigo tan temible, pero siento cierta amargura al pensar que quizá pague con mi vida esta liberación. Adiós, amigo Watson. Mi vida debía tener este final u otro parecido. Me consta que la carta del fondista Steyler era apócrifa, y os dejé partir esperando lo que ha ocurrido. Decidle al inspector Patterson que los documentos necesarios para condenar a los detenidos por consejo mío se hallan en la caja M, dentro de un sobre azul que lleva el nombre Moriarty. No os preocupéis por mis asuntos, pues antes de salir de Inglaterra los dejé perfectamente arreglados con mi hermano Mycroft. Despedidme de vuestra esposa y tened la certidumbre, mi querido Watson, de que ahora, como ayer y como siempre, os consideré y considero como el mejor de mis amigos. Vuestro Sherlock Holmes. Voy a concluir. Todo el mundo estuvo conforme en la opinión de que los dos hombres rodaron abrazados al abismo, después de una lucha muy encarnizada. Nadie pensó en la locura de buscar los cadáveres, y en el fondo de ese inescrutable torbellino se habían deshecho los cuerpos del bandido más hábil y del hombre más honrado y valiente de la tierra. Del pilluelo suizo no se volvió a saber nada. Sin duda alguna, pertenecía a la cuadrilla de Moriarty, y pudo librarse de la muerte con que todos sus compañeros purgaron sus innumerables crímenes, gracias a las contundentes pruebas acumuladas por Sherlock Holmes. Transcurrieron los años. Nuevas antipatías y nuevas amistades hicieron olvidar las antiguas. La vida continuó su imperturbable camino, y ya la gente se olvidó de este suceso que conmocionó tanto a Europa. Quizá yo mismo no hubiese nunca escrito esta narración que tanto dolor me ha causado, a no ser por esas atrevidas cuanto inicuas cartas del coronel Moriarty, con las cuales se ha pretendido rehabilitar la memoria de un miserable y deshonrar la de un hombre noble y honrado. Fin de El problema final. Fin de Las memorias de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Grabadas para LibriVox por Víctor Villarraza. Corregidas por Ficción Narrada.